Primero. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes. hola Ana María. Hola. Buenas tardes, bienvenidos. Hola, buenas tardes, Yolanda. Hola Yolanda, José, Norberto. ¿Cómo andan? Bien, queriendo comer un poco mejor. Muchos conocidos, veo. Bueno, me alegro verlos. Creo que con comer no es suficiente, ¿eh? Hay que No, tomar no, antes de comer. Evidentemente, y estar un poco más calmados. Eso. Vamos entrando en tema entonces. Bueno, eso es un poco más difícil. Hola Mariana, buenas tardes. Buenas tardes. Hola doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, bien. Bueno, es un tema más personal, no es tanto porque hemos hecho RCP, hemos hecho primeros auxilios. Bueno, esto es un primer auxilio también, ¿no? Es verdad, es un poquito más específico porque RCP y primeros auxilios es para todos, para todos. No, por eso, pero... Siempre viene bien repetirlo una vez por año, cada 2 años los esperamos acá, ¿eh? Pero este ya es un tema más puntual y está bárbaro porque me parece que también ayuda para el bienestar de cada uno, porque bueno, cada uno sí tiene predisposición para una cosa u otra, así que me parece bárbaro que estén acá y Yo, quieran buscar ese bienestar. a mis 70 ya es una cosa conocida que cómo influye el medio ambiente y las circunstancias en el aparato digestivo, ¿no? Así que estoy convencido de eso, totalmente. Así que, bueno, el doctor nos dirá cómo evitarlo. Ahora vamos a charlar, sí, ahora vamos a charlar. Pero bueno, es así. Es el segundo cerebro. Sin duda. Todo influye, les voy a decir, les cuento, todo. Yo voy de vacaciones y puedo comer tuercas y no me hace nada. Y acá, Efectivamente, es así. La verdad es que sí, un montón nos pasa. Acá nos tenemos que controlar con todo y cuando estamos de vacaciones, relajados, con otra actitud, sí, el cuerpo responde de es otra así. forma. Y en 2 años de pandemia hubo un estado Sí. permanente de tensión, claro, entonces Sí. complicado, sí. Pero bueno. Es todo. Que los trabajos, que el dinero, que el país, que la comida. Es todo, es todo. La pandemia, la verdad es una sumatoria que es explosiva. Sí. Bueno, tiene que ver con lo que comemos también, no lo dejemos eso de lado. No, claramente. Pero bueno. Bueno, con la pandemia uno a veces también se mimaba un poco más, compensaba ciertas cosas con la comida, haciéndose unos mimos, y bueno, después se da cuenta también. Esto tengo que bajar, esto que tengo que reemplazar. No, es que no había muchas opciones. No había muchas opciones. Así que, bueno, uno optaba por desquitársela con la comida, que lo que pasa muchas veces, ¿no? Ujú. Es uno de los placeres del ser humano, ¿no? Comer bien. Tomar bien a veces tomar también, ¿no? Bueno, doctor, ya estamos en horario, creo que ya estaríamos casi todos conectados, así vamos empezando. Me muteo, ¿eh? Sí, vamos a mutearnos todos. Lo que les vamos a pedir es, en lo posible, si podemos hacer las preguntas por el chat, vamos a hacer 2 momentos de cortes, como para responder consultas. Entonces, la hacemos por el chat, si se les complica, abrimos el micrófono, no hay ningún problema. Bueno, en esta ocasión, la Obra Social Luis Pasteur organizó esta charla de disconfort digestivo, disconfort abdominal,
donde los síntomas digestivos están originados en una multiplicidad de factores que intervienen en el proceso digestivo. Por eso invitamos al doctor Rafael Escobar Fernández. Él es especialista en gastroenterología y en endoscopía digestiva, para poder comprender la relación de los mismos con los alimentos, con las situaciones de estrés y con las enfermedades que los pueden originar. Todo esto nos va a brindar herramientas para mejorar nuestra calidad de vida. Bienvenido, Rafael, nuevamente a una charla. Gracias, Marina, gracias por la gentileza de la invitación. Creo que, bueno, tengo que agradecer también a la doctora Paz. Las dos cordialmente siempre me invitan y la verdad que destacan y priorizan cuáles son los elementos que tenemos para prevención de salud en nuestros asociados, y que no deje de mencionarlos para que ustedes, bueno, tengan ese beneficio por parte de una charla, una transmisión de cuáles son las mejores cosas que podemos hacer para estar mejor en nuestra casa y después acudir a tiempo a nuestros profesionales. Así que creo que eso es destacable. Y bueno, vamos a tratar de seguir la línea. Ya hablamos la vez pasada de cáncer de colon, de prevención, y hoy vamos a seguir la línea en ese sentido, en lo que es la salud digestiva, en la parte digestiva alta, el disconfort digestivo, como dijo Marina, la dispepsia funcional específicamente, así que vamos a ir dando una charla al respecto. Voy a ir empezando, si quieren comparto pantalla. Vamos. Bueno, perfecto, avísenme todos si estamos ok y empezamos. Se ve muy bien. Bueno, como dije, vamos a hablar de disconfort abdominal. Fundamentalmente vamos a hablar de lo que es la patología digestiva alta en lo que es estómago y tubo digestivo superior. Vamos a definir específicamente el cuadro con las distintas alternativas que tiene. Vamos a ver cuáles son las patologías asociadas y a cuáles debemos estar atentos para hacer estudios rápidamente para poder determinar si tenemos una patología orgánica o potencialmente que nos ponga en riesgo nuestra salud, o simplemente se trata de, como decían ustedes, nuestro cerebro intestinal que está quejándose o de mucho trabajo o de mucho estrés. Después vamos a ver cuál es el plan de estudio más adecuado, desde un plan de estudio general, en lo que tiene que ver con el manejo inicial de todos los pacientes y cómo vamos a ir yendo hacia los distintos estudios que todos conocemos, las endoscopías, las ecografías, el examen físico, en la consulta ya con el especialista. Y por último, vamos a hacer un abordaje del tratamiento desde lo que es las medidas generales, la nutrición saludable. Dentro de la nutrición saludable, porque esto lo repiten en el consultorio permanentemente, yo como sano, y que dentro de lo sano nos puede dar algún síntoma, como para ir modificándolo, y cuáles son las cosas que no son tan sanas que tenemos que sacar un poquito del medio. Así que vamos a empezar. El disconfort abdominal también se lo denomina dispepsia. Esta dispepsia se define como un disconfort, un dolor, un malestar. Es una definición un tanto ambigua, es esa molestia que tenemos todos en la parte digestiva alta, una sensación de pesadez, que característicamente tiene que ser crónica. Esto, si nos pasó después de una gastroenteritis o después de tomar un antibiótico, no entraría dentro del cuadro de dispepsia. Es una dispepsia reactiva que transitoriamente va a aparecer y después se va a ir. Y tiene que ser recurrente y estar localizado, como les cuento, en nuestro hemiabdomen superior. Ahí lo graficamos con un estómago quejándose. A grandes rasgos la clasificamos desde el punto de vista médico, o ustedes tienen que saber que la dispepsia, este disconfort, se clasifica de dos formas muy generales. Una es si es simplemente funcional o primaria, y esto es esa sintomatología que aparece, como dijeron, cuando estoy muy estresado, cuando comí algo inadecuado, pero que no traduce a una enfermedad orgánica. No hay evidencia de una enfermedad orgánica que ponga en riesgo nuestra salud y que justifique los síntomas que estamos percibiendo de la dispepsia. Y en cambio la otra gran parte de la dispepsia es la orgánica o secundaria,
a una patología orgánica, a una lesión orgánica, a una enfermedad sistémica. Sistémica es de todo el cuerpo, una enfermedad general que se traduce en un síntoma digestivo, una enfermedad metabólica, que todas estas enfermedades se identifican claramente en los estudios complementarios. ¿Cuáles son estas enfermedades en general? Como sabemos todos, la úlcera gástrica o la úlcera duodenal, las enfermedades del páncreas o de la vía biliar, desde una litiasis o unas piedras en la vesícula o una lesión pancreática. Los tumores gástricos se pueden manifestar como una dispepsia secundaria. La enfermedad celíaca, que tanto conocemos y tampoco conocemos, que también se puede manifestar con síntomas digestivos altos. Enfermedades sistémicas como lo son la sarcoidosis, la enfermedad de Crohn. Hay enfermedades que afectan a todo el cuerpo y también afectan al tubo digestivo, manifestándose exclusivamente por ahí o inicialmente por ahí, y esta es la punta del ovillo por donde vamos a empezar el diagnóstico. Y las enfermedades metabólicas, la diabetes, el hipotiroidismo, la hipocalcemia, el síndrome urémico, a veces el tratamiento de esto, como por ejemplo la metformina en la diabetes, puede tener algún síntoma dispéptico, y bueno, eso tenemos que también saber cómo manejarlo. Pero bueno, básicamente es hacia donde tenemos que apuntar, a descartar estas patologías que nos ponen en riesgo y evidenciar que si no hay ninguna lesión, es una dispepsia funcional y simplemente la trataremos. Algunas cuestiones que me pareció que eran importantes que ustedes sepan, que la dispepsia funcional es el motivo de consulta más frecuente, como hablábamos recién en lo que fue la pandemia, más aún. Tiene una prevalencia en Latinoamérica de 1 cada 4 personas, o sea, el 25% de las personas lo padecen. En la Argentina, 1 cada 3 personas tienen dispepsia. Imagínense lo frecuente que es. Es mucho más prevalente la dispepsia que no tiene síntomas de alarma, que no tiene una traducción orgánica, o sea, que no tiene una enfermedad orgánica por detrás, sino que es bien funcional y reactiva al estrés, a alteraciones en la flora o a los nervios, ¿sí? No ve diferencia de edad entre las personas, pero sí afecta un poco más a las mujeres, un 10% más, y tiene una alta tasa de recurrencia. Esto lo marqué porque mis pacientes me preguntan, pero esto no lo curo, vuelve cada tanto o no deja de irse nunca del todo. Es una patología que es muy difícil de tratar, es multifactorial, ahora lo van a ver, y tiene una tasa de recurrencia sumamente alta, o sea, va a volver a aparecer en el transcurso de la vida en forma permanente. Hay mecanismos que lo originan, pero no están claros ni claramente establecidos. Los principales mecanismos son alteraciones de la movilidad del tubo digestivo y de la sensorialidad del tubo digestivo superior. A veces uno tiene un umbral del dolor muy alto, por lo cual permanentemente percibe dolor en el estómago con estímulos muy pequeños. El estómago no se acomoda bien, entonces uno siente que tiene una piedra en el estómago, que tiene una plenitud permanente. Es una patología sumamente compleja, multifactorial, como les dije. Yo siempre les cuento a mis pacientes que hay 4 grandes patas de esta mesa, y son la motilidad que uno trae desde que nació, que eso se mueve, hay un marcapasos digestivo que se mueve a un ritmo y hace sus movimientos más coordinados o menos. Esa coordinación se pierde por la influencia de los nervios habitualmente, por la influencia de los alimentos que todos los días cambiamos y todos los días incorporamos, y por la influencia de la flora intestinal que muchas veces nos cambia, como dije antes, con el consumo de un antibiótico o con cursar una gastroenterocolitis, una infección intestinal. Cambia la flora y cambia la motilidad digestiva y aparecen los síntomas. Entonces tiene esas 4 grandes patas que hay que tratar y es sumamente complejo. Y es idiopática porque la causa no es habitualmente no es un tumor gástrico que lo opero y me siento bien. Ojalá, a veces son piedritas en la vesícula y se operan y están perfectos después, pero habitualmente no es así y hay que aprender a convivir con esto y a buscar por dónde está el secreto para sentirse mejor. La clave no es corregir un solo mecanismo, sino que es actuar en todos estos frentes
en forma ordenada para saber dónde uno fue efectivo y dónde no, y para poder ir sumando mejorías para tener un bienestar mayor. Y habitualmente también la dispepsia se superpone al síndrome de intestino irritable, que es el intestino bajo, el colon, el intestino grueso, y que ese se manifiesta de otra manera, ahora lo voy a decir, y se superpone también al reflujo gastroesofágico con dolor en el epigastrio, y eso es mucho más satisfactorio de tratar porque tomando el omeprazol famoso lo corregimos habitualmente. Pero sepamos que es una patología compleja, multifactorial y que tiene un alto impacto negativo sobre la calidad de vida con importantísimas repercusiones económicas para su empleador, para la persona que trabaja por su cuenta, con el ausentismo laboral, con la reducción en la productividad porque uno realmente se siente mal y consumen el recurso sanitario de una forma muy importante. Así que buscar mejorar esto no es una idea desacertada por parte de la obra social porque nos va a generar un bienestar a todos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Nosotros en el consultorio, y esto lo tienen que ir empezando ustedes también a incorporar, porque ese reaseguro de cómo lo evaluaron en un consultorio, un clínico, un gastroenterólogo, los deja tranquilos y dice, bueno, vieron todo lo que yo tenía, es de lo que hablamos, entonces me quedo tranquilo, voy buscando sobre mis hábitos alimentarios, ejercicios y todas otras cosas. Entonces, cuando estamos frente a un paciente, ¿qué hacemos? Le preguntamos si tiene algún antecedente familiar, síntomas de alarma, cómo se siente, qué síntomas tiene, qué dolor tiene, lo revisamos, descartamos síntomas y signos de patologías orgánicas, como es el dolor muy agudo a la palpación profunda, palpar una masa, tocar una víscera aumentada de tamaño, una dureza, ¿sí? Son todos síntomas y signos que uno puede evaluar en la primer consulta, en el primer approach con nuestros pacientes, ¿sí? Y ustedes por ahí manifestarles, mira, yo tengo a mi hermano que tuvo un tumor de estómago, tengo a mi hermano celíaco, tengo a mi hermana con hipertensión portal o con hipertiroidismo o con diabetes. Son cosas que uno, cuando digamos, no tiene una relevancia, uno las aparta rápidamente como médico, pero cuando hay relevancia enfoca y dirige el estudio, y es muy importante hacerlo. Entonces, para definir el diagnóstico concretamente, la dispepsia funcional tiene que tener uno de los tres siguientes criterios. Tiene que tener plenitud después de comer, o sea, sentirse lleno, sentirse hinchado, sentirse lleno rápidamente, después de comer muy rápidamente, perder el apetito, tener dolor o esa molestia en el epigastrio después de comer, o tener un ardor epigástrico molesto, sin constituir el reflujo que regurgita uno ácido, pero tiene esos síntomas. Uno de estos, más que no tenga una enfermedad estructural, un tumor de estómago, una úlcera o algo que justifique estos síntomas, y que estos síntomas hayan aparecido en los últimos 3 meses. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener una permanencia de síntomas mayor a 3 meses para constituirse en esta enfermedad, porque si no es algo transitorio que no tiene sentido consultar. Después de los 3 meses, entonces uno tiene que decir, mira, la verdad que esto persiste, esto ya pasó de ser un trastorno agudo, voy a ir a consultar. Pero además, todos estos síntomas de plenitud postprandial, saciedad temprana, dolor o disconfort o ardor, se acompañan de la distensión, la hinchazón, los eructos, un estado nauseoso, y esto siempre se caracteriza como algo complementario de la dispepsia. Cuando tienen vómitos es altamente inusual que esto responda a una dispepsia. Los vómitos o son por una litiasis vesicular o son por otra causa mucho más aguda como una gastroenterocolitis o una migraña. No hay muchas más causas de vómitos tan así de aparición repentina. Después están los tumores gástricos. Por eso cuando hay vómitos tenemos que ponerle el acento y hacer un interrogatorio dirigido y un estudio dirigido. Y cuando hay alteraciones digestivas bajas en la evacuación de heces, materia fecal o de gases, esto indica que el síntoma responde a un síntoma intestinal inferior, que es un síndrome de intestino irritable probablemente, que los 3 síntomas del intestino irritable únicos, sépanlo,
son la diarrea, la constipación o el dolor abdominal inferior, o la combinación de estos dolores, dolor y diarrea, dolor y constipación, constipación alternante con diarrea, pero no tiene que ver con la distensión, con la hinchazón, con los eructos, es otra patología que será tema de otro momento, pero bueno, tenemos que tenerlo en cuenta. Hasta acá, si tenemos alguna pregunta, Marina. Por ahora no, viene muy interesante la charla, doctor. No sé si alguien quisiera hacer una pregunta. A ver, hacemos un espacio y si no, continuamos porque... Igual la charla no es muy prolongada, por lo cual después vamos a tener un ratito largo como para charlar y sacarnos dudas, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces Bueno, seguimos, doctor, ¿eh? bueno, como les decía, en el consultorio el manejo es una valoración inicial exhaustiva con un interrogatorio dirigido y un interrogatorio general, un buen examen físico, y lo primero que tenemos que pedir es un análisis de laboratorio general, en donde abarquemos anticuerpos para enfermedad celíaca, hormonas tiroideas, un hepatograma, un hemograma, urea, glucemia, creatinina, todo lo que tiene que ver con un laboratorio general ampliado a la enfermedad celíaca y a los trastornos tiroideos, por lo menos es lo que hago yo en la primera consulta. Y una ecografía abdominal, porque eso nos arroja una visión rápida, económica y dirigida a todos los órganos sólidos de la cavidad abdominal. Entonces, habiéndolos tocado, habiéndolos visto por ecografía y ver el reflejo en un laboratorio, ya nos da un montón de datos que nos van a aportar mucha claridad para ver cuál es la causa de su dispepsia. Y si no hay ninguna, ahí empezaremos a evaluar esto. Si hay algún signo de alarma en el interrogatorio, en los antecedentes, como que es una persona mayor a 45 años, en donde tenemos una aparición reciente de la dispepsia, no la tiene hace 20 años, sino que empezó ahora a tener regurgitación, distensión, eructos. Entonces hay que ponerle el ojo. Si tiene un familiar de primer grado con un tumor del tracto digestivo alto, duodeno o estómago o esófago, si no progresa la comida, que se llama disfagia, o le duele cuando progresa la comida, o dinofagia, si la comida no fluye, cuando uno percibe que la comida pasa por un órgano, no es normal. Como dije antes, si tiene vómitos, si se puso amarillo en el último tiempo, a pesar de que ya esté blanco de nuevo o con el tono de piel habitual nuevamente, si en algún momento se puso amarillo. Si perdió peso de forma inexplicable, no en una dieta para adelgazar. Si hay una imagen en la ecografía que nos sugiera que tiene una alteración orgánica, lesiones en hígado, lesiones en el vaso o en el páncreas. Si tuvo una hemorragia digestiva en este transcurso manifiesta por materia fecal negra o roja, o si tiene una enfermedad en la cual vemos que tiene alteraciones en el hierro, el calcio, el fósforo, cualquiera de las alteraciones que no permiten absorber los nutrientes, anemia, ese tipo de cuestiones tenemos que tenerlas muy claras. O en la clínica, una diarrea malabsortiva, una diarrea esteatorreica que malabsorbe la grasa. Entonces tenemos que orientar nuestro interrogatorio y nuestros estudios. A estos pacientes los vamos a estudiar más allá del examen físico, del laboratorio y de la ecografía. No van a ir a tratamiento, sino que van a ir a estudio antes que nada. A los pacientes con signos de alarma, como dije, que puede ser, como dije antes, una dispepsia de inicio reciente, mayor de 50 o de 45, como decía antes, con un síntoma de enfermedad estructural, le vamos a hacer una endoscopía del estómago y algunos estudios complementarios que justifiquen, por ejemplo, una tomografía, que eso lo que ve es una fotografía de la cavidad abdominal, la tomografía, y entonces vemos todos los órganos en pleno. Con la endoscopía vemos los órganos huecos del tubo digestivo superior, de donde se originan los síntomas, y creo que con eso vamos a tener si la causa es secundaria o es una dispepsia simplemente funcional. En la endoscopía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar muestras para determinar si hay o no Helicobacter pylori, esto ya que estamos con el paciente dormido en una endoscopía lo debemos hacer de rutina, y tomar biopsias con determinados protocolos que hacen que uno haga un mapeo del estómago para determinar
si hay también alguna alteración crónica, como una gastritis crónica, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener muy definido si hay una causa secundaria, o sea, si hay una causa orgánica, haremos el tratamiento dirigido, sea un tratamiento quirúrgico, una dieta libre de gluten en los celíacos, un tratamiento antiulceroso para los que tengan una úlcera y un control posterior. Va a estar muy claro y muy definido. Los que tienen esto y lo sufren y se han estudiado muchas veces y no le encuentran nada, no se preocupen, tienen una dispepsia funcional. Si no lo hubiesen visto, y lo hubiesen visto en la segunda consulta o en la tercera, cuando ya le hicimos la endoscopía o la tomografía. ¿Se entiende? Eso es algo que tienen que tener en claro. Y que si la causa no es evidente a la endoscopía y a la tomografía, hablamos de una dispepsia funcional, o sea, de la función digestiva. Una alteración de la función digestiva que uno lo va a sufrir un montón, nadie dice que no, pero no se trata de una patología orgánica, no se trata de algo en lo que mágicamente podamos cortar un órgano, sacar un pedacito y solucionarlo. Lamentablemente no, con todo lo que conlleva eso, ¿no? Así que bueno, a los pacientes sin signos de alarma, con una dispepsia funcional, como dije, tenemos dos opciones generales de manejo. A los pacientes que no tienen signos de alarma no los vamos a estudiar con endoscopía, por lo cual la primera opción es testear el Helicobacter pylori y tratarlo. ¿Cómo? Con pruebas que no son invasivas. No le voy a hacer una endoscopía cuando no tienen ningún tipo de signo de alarma. Una persona de 25 años que viene hinchada, no lo voy a someter a una endoscopía. Entonces, lo que puedo hacer es hacer una prueba no invasiva para el Helicobacter pylori, como es una prueba en sangre, más o menos, una prueba del aliento, un test del aire expirado, mejor, y ahí vamos a definir si podemos tratar el Helicobacter o no, que cuando uno lo trata, en algunos casos, no es absoluto, pero puede pasar de que uno mejore absolutamente su dispepsia, ¿sí? Entonces es lo primero que podemos hacer. Y después, si no, la otra opción es iniciar un tratamiento con la supresión de ácido. Esta es la primera medida que tenemos que tomar. Helicobacter negativo, le damos una pauta de tratamiento con un bloqueante de la secreción de ácidos, un inhibidor de la bomba de protones o un inhibidor de la secreción ácida, son sinónimos todos de la misma droga, por 4 a 8 semanas. Esto es un omeprazol, como ustedes saben, por 4 a 8 semanas. El omeprazol o los anti-H2, que es la ranitidina, que ahora se ha sacado del mercado, la famotidina, son efectivos en tratar la dispepsia. Imagínense que son altamente efectivos en curar una úlcera, si no van a tratar una dispepsia que tenga un trasfondo con alteraciones en la secreción ácida o alteraciones en la motilidad gástrica secundaria a inflamación por el ácido gástrico. Se ha visto un beneficio muy fuerte en la dispepsia, tratando especialmente los que tienen, como dije antes, superposición con la enfermedad por reflujo. Esos pacientes van a tener mucha suerte, les vamos a dar un omeprazol y van a andar muy bien, ¿sí? Así que bueno, primer gesto de tratamiento del omeprazol o el testeo para el Helicobacter pylori, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros objetivos de tratamiento? Bueno, la secundaria es tratar la patología que lo origina, si es un tumor es quirúrgico, si es una enfermedad celíaca, la dieta libre de gluten, para evitar la progresión a enfermedades o a impacto de la enfermedad más complejo. Y en la dispepsia funcional, el objetivo del tratamiento es el reaseguro. Es esto que vengo diciendo y tratando de traer todo el tiempo, que es transmitir que los síntomas no son secundarios a una enfermedad maligna o una enfermedad orgánica, ¿sí? Entonces que tenemos que ir buscando dentro de todas las medidas que podemos tomar ordenadamente para encontrar cuál es el tratamiento más adecuado. Tener medidas higiénico-dietéticas generales, como un plan nutricional bien ordenado, con comidas, pequeñas cantidades de comida, frecuentes en el día, reducido en grasas, esto es importante. Hay que deshabituar el consumo del alcohol y del tabaco y empezar a evitar el tema del consumo, por ahí del café, del chocolate, la cebolla, los picantes, que esto exacerba específicamente ya dentro del interrogatorio. ¿Qué te produce? Distensión y dolor. Bueno, entonces saquemos todo lo que exacerba el dolor.
chocolate, café, cebolla. Si tengo predominio de distensión, de gases, evitemos la leche, tomemos deslactosada, evitemos las legumbres en cantidad. Si bien ahora vamos a ver que en el plan nutricional yo les voy a mostrar nuevamente el que les mostré cuando hablamos de prevención del cáncer de colon, si bien en eso dice que hay que comer legumbres, dice que hay que tomar lácteos, dice que hay que ingerir fibra vegetal no digerible, hay que racionalizarla, hay que identificar con cuál uno se siente mejor y con cuál no, para poder ir armando su plan nutricional. Evitemos leches, como dije, legumbres, la cebolla también, y las gaseosas si tenemos mucha distensión. Y evitemos las carnes rojas, los fritos, los azúcares, cítricos, legumbres. Todo esto contribuye a los síntomas de dispepsia. Entonces me dicen, ¿qué como? Bueno, carnes bien cocidas, preferentemente, ya lo habíamos dicho la otra vez, 3 veces por semana carnes blancas, si es pescado mejor. Después comemos legumbres, las que no nos produzcan distensión, las que sí nos produzcan las separemos. Siempre nuestras madres nos dijeron, si comemos porotos, garbanzos, nos vamos a llenar de gases, y si el problema es ese entonces, o la distensión, entonces dejémosla de lado, comemos lenteja, ¿qué pasa? No, con la lenteja nada, bueno, la comemos. O arvejas, ¿qué pasa? No, con esto nada. Todo lo que nos permita comer, porque lo identificamos, lo comemos. Todo lo que haya que restringirlo, lo restringimos. No hagamos una restricción general de todo, porque uno sí ahí se restringe y es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Así que las recomendaciones son consumir una dieta rica en fibras. ¿Pero qué fibras? Bueno, tenemos que seleccionarlas. Yo siempre le digo a mis pacientes, yo prefiero que comas una ensalada de tomate, zanahoria, o de lechuga con las hojitas del medio, una lechuga blanda, la mantecosa, y no te comas una tarta de verduras si te cae mal y te hincha la panza, ¿sí? Disminuir el consumo de carnes rojas y embutidos, esto es por la enfermedad cardiovascular, por la prevención del cáncer de colon y por la dispepsia también. Sepámoslo, tenemos que tender a disminuir las carnes rojas, tender a disminuir el consumo de grasas animales, la manteca, los embutidos, los chacinados, y disminuir el consumo de bebidas alcohólicas. No dice que está prohibido, si bien en la imagen lo dice, pero tenemos que restringirlo, disminuirlo, racionalizarlo, ¿sí? Más si nos dan síntomas. Realicemos actividad física regularmente, desde, como dije antes, en la charla anterior, actividad física regular o actividad física informal, desde bailar, subir escaleras, hasta correr o andar en bicicleta o aquagym. Pero todo eso lo consideramos actividad física y tenemos que hacerla regularmente. Evitemos el consumo de tabaco y el exceso de peso fundamentalmente. ¿Por qué? Muchas veces uno se siente hinchado y esto aparece de un día al otro porque uno subió de peso. ¿Por qué es eso? Porque, como ustedes conocen, los chinchulines tienen grasa por fuera de ellos. Esos tejidos en el ser humano también están, y si uno incorpora grasas al cuerpo, a veces uno dice, subí de peso, pero no se nota. Es por eso, porque se llenó la cavidad abdominal, la cavidad peritoneal, de grasa entre las vísceras, y cuando uno come, el movimiento natural que tienen las vísceras, cuando toma agua o cuando come, hace que uno sienta que va a explotar. Y por ahí, bajando 1 kilo de peso, recupera ese bienestar, y es simplemente eso. Así que ténganlo en cuenta también como una alternativa en toda esta disquisición de qué hacer. Estas son las recomendaciones de las guías alimentarias para la población argentina, las guías GAPA, en donde dice arriba y abajo, disminuyan el consumo de sal, aumenten la actividad física, esto es básico y mandatorio, y en el centro el aumento del consumo de agua segura, 8 vasos de agua segura por día es fundamental. Y después hacer una dieta balanceada, rica en frutas y verduras, en legumbres y cereales, pan integral, las pastas también, si pueden ser integrales mejor, los arroces mejor, pero siempre considerando cuáles son los factores de distensión y de molestias. Leche, yogur y queso, deslactosada la leche si tienen distensión, siempre descremada, sea deslactosada o no. Carnes y huevos, predominantemente carnes blancas, huevos si pueden ser de fuentes seguras, todo lo que tiene que ver con las granjas y las hormonas ocurre, así que busquemos
alternativas más seguras. Los aceites siempre consumirlos en crudos, aceites de oliva, aceites vegetales y algunas semillas que puedan incorporar en forma de legumbres o de semillas secas, también háganlo, revisen cuál sí, cuál no, discontinúenlas si los hincha, y en rojo abajo los dulces y las grasas porque aumentan de peso y porque generan más síntomas de dispepsia. Conformamos un plato, como les dije, un tercio en proteínas, un cuarto en proteínas, un cuarto en hidrato de carbono y la mitad en verduras, 8 vasos de agua segura, los aceites en crudo y varias porciones de fruta si pueden durante el día, la fruta que toleren, si es cruda mejor, manzana, fíjense la banana, fíjense la pera. Todos son factores también de desarrollo de gases y distensión, entonces vayamos buscando dentro de las frutas, la sandía, bueno, hay mucha fruta como para ir eligiendo. Y por último, y les prometo que esto es la parte complicada, que se la voy a hacer breve, los fármacos. Eso es la parte nuestra, pero sepan que el tratamiento inicial es con los prazoles, el omeprazoles derivados, sobre todo cuando hay dolor epigástrico, y no es efectivo para ese distrés postprandial en donde uno se hincha, ahí deja de ser efectivo. Los antagonistas H2 es hoy en día la famotidina, que se da entre 20 y 40 miligramos, son de segunda línea porque solo tratan en forma menos eficiente que el omeprazol al dolor epigástrico, a la dispepsia asociada a dolor o acidez o ardor o reflujo. Y después vienen los otros, la domperidona, que es para mí de las más efectivas, el mosapride, antes estaba el cisapride, el pulsar, que era sumamente efectivo, pero lamentablemente trajo algunas arritmias que lo hicieron sacar del vademecum. La levosulpirida, que también es la sulpirida y la levosulpirida dan muy buen efecto, así que también tenerlo en cuenta. Y hay combinaciones de droga, por eso uno ve que tienen muchas combinaciones, los enzimáticos, el Viletan enzimático, el Rogastril Plus, hay combinaciones de proquinéticos, domperidona, cinitaprida, mosapride, con simeticona, y con algunas drogas tipo sedantes como el bromazepam, como el alprazolam, Alplaxnet, Alplaxdigest, el Eudon. Hay muchísimas combinaciones, esto lo manejamos nosotros, se deben tomar en forma juiciosa, pero a veces combinar con una droga relajante, consumirla una vez por la noche, hace que baje uno el estado de alerta, o sea, el estado de nervios en realidad es el estado de alerta, y hace que tenga mucho mejor manejo de lo que es nuestra dispepsia. Así que bueno, hasta aquí vamos a ir cerrando con lo que es la dispepsia, que es la que habitualmente recibimos después de un tiempo, la que no respondió al tratamiento de primera línea, y volvemos a hacer ese reaseguro que decía antes. Los que no responden al tratamiento de primera línea con omeprazol, con proquinéticos, con relajantes, tenemos que considerar la reevaluación de toda la función digestiva, con reevaluación de los alimentos, reevaluación de la motilidad digestiva, reevaluación de la flora intestinal, y de los factores psicosociales que influyen en esto. Recién nos decían que cuando me voy de vacaciones como piedra y pasa esto. Esos factores son y existen, son verdaderos. Entonces quizá es un trabajo exigente, quizá es una casa conflictiva, quizá es una paternidad compleja y uno no se está dando cuenta que come y se hincha cuando llega al trabajo o que come y se hincha cuando vuelve a la casa. Entonces, tener todo, empezar a poner en foco este tipo de cuestiones, buscar un manejo multidisciplinario, su gastroenterólogo, su clínico, su psicólogo, su psiquiatra, y las opciones terapéuticas en donde si yo tengo un umbral muy bajo del dolor y percibo todo el tiempo dolor, voy a necesitar por ahí un psicofármaco, un antidepresivo, en baja dosis, que lo que hace es hacerme sentir menos dolor. Ya no trata la depresión, sino porque no la tengo por ahí, pero sí me sube el umbral del dolor y eso me resuelve el problema. Terapia psicológica es la terapia conductivo-conductual, conectivo-conductuales. Las de rescate son terapias de rescate ante síntomas muy severos o con muy poca respuesta. Las terapias conductuales son
bastante efectivas en algunos pacientes, no en todos, y recordemos que no recomendamos nosotros como médicos de la medicina tradicional el uso de medicinas alternativas, al menos no lo recomendamos sin haber explorado todas las causas orgánicas que puedan producir una dispepsia, causas que pueden ser maliciosas o que pueden tener un efecto deleterio o que deteriore mucho la salud del paciente, que cuando venga a consultar ya hayamos pasado una etapa en donde podamos resolverlo tempranamente. Y no recomendamos tampoco hacer estudios de motilidad digestiva, manometrías, pHimetría y todo esto de rutina en este tipo de patología. No son efectivas y no dan un rédito mayor. Así que bueno, creo que hasta acá, si hay alguna pregunta. Hay varias, ¿eh? Hay varias. Bueno. Espera, Marina, le voy a cerrar la charla porque el otro día no la cerramos y quedó medio descolgada. Le voy a cerrar con esta plaquita. Perfecto. Recuerden ustedes que es el motivo más frecuente de consulta digestiva. En un gastroenterólogo, en un consultorio de gastroenterología, vamos a tener más del 25% de los pacientes con esta patología. Siempre vamos a buscar descartar una causa orgánica y una vez descartada, asumamos que es una patología funcional, tenemos que encarar nuestra alimentación saludable y desde esa habilidad o de esa preocupación de qué nos produce síntomas y qué no dentro de lo saludable. Hay que hacer estudios generales, como les dije, de estudios de laboratorio, de ecografía, y después ir a los específicos si hay algún síntoma de alarma. Y el tratamiento habitualmente es multifactorial, hay que tratar muchos aspectos, la motilidad, la flora, la alimentación y los nervios, y multidisciplinario, porque yo como gastroenterólogo puedo tratar en general, yo recomiendo poco el uso de sedantes, relajantes, pero puedo tratar toda la patología digestiva. Los cuadros clínicos de diabetes, la metformina, un montón de cosas, no me puedo meter ahí. Y la parte psiquiátrica tampoco me puedo meter demasiado. Meterme con autoridad, ¿no? Con lo que nosotros tenemos que hacer, que siempre es manejar las cosas dentro de un marco que sea dentro de nuestra disciplina y nuestro conocimiento. Así que creo que el manejo multidisciplinario tiene que venir desde la consulta también del paciente. Así que bueno, ahora sí, les dejo esta placa con mi mail y vamos a las preguntas, Marina. Bueno, buenísimo, Rafael, muy claro toda la exposición. Y vamos a empezar con alguna de las preguntas. Ruth comenta: ¿a qué llamás medicina alternativa? Toda la medicina alternativa que a veces los pacientes traen, desde consumir medicación que le proporciona un médico homeópata a otras medicinas que también nos muestran, la ayurvédica. A ver, lo que se recomienda es no ir a esa medicina sin haber pasado por una evaluación exhaustiva de patología orgánica, descartar tumores, descartar enfermedades, descartar síntomas de alarma, porque por ahí una persona recibe medicación que lo mantiene bien, pero le encubre el síntoma, con medicación, como les digo, desde la medicina más conocida, alternativa, que es la, como dije, homeopática, y terminamos después volviendo y dándonos cuenta que tenía una lesión, un tumor o algo, y nos perdimos un tiempo sumamente valioso. Así que no recomendamos eso nosotros, desde nuestra medicina tradicional, ¿no? Bien, entiendo. Mariela pregunta si se pueden consumir leches vegetales como opción a la deslactosada. Sí, habitualmente lo que se hace es se consume la leche de almendras, hay que batirla bien para que tenga rico gusto, pero sí se consume. De todos modos, sepan que hay un porcentaje muy alto de pacientes, cerca del 60%, 65% de los pacientes tienen algún grado de intolerancia digestiva a la lactosa. ¿Qué pasa? Toman leche y generan gases, toman leche y generan cólicos, toman leche y generan diarreas, distensión, esta dispepsia. Entonces,
como alternativa a esa leche, uno tiene que suplementarlo. El primer suplemento es el nutricional. Entonces, para el calcio, para todo lo que trae la leche, quizá los yogures firmes o los quesos relativamente blandos como el queso fresco, sean un buen suplemento, un buen reemplazo. Y después la leche, si quieren por gusto o también por reemplazo, la pueden reemplazar para cortar un café, un té, con la leche de origen vegetal. Quizá no tenga los mismos beneficios de la leche, pero como les digo, desde el punto de vista nutricional, la leche la pueden reemplazar con múltiples cosas. Y sepan que los síntomas de intolerancia a los lácteos van desde los lácteos líquidos hacia los sólidos, desde mayor a menor. O sea, uno tiene más intolerancia a la leche, a la crema, a las cremas heladas a veces, y a los yogures líquidos que a los yogures firmes en adelante. Entonces, por ahí tomando un yogur firme pueden sentirse bien e incorporar el calcio, todo lo que les propone a veces las ginecólogas o las personas que manejan, como se dice, la patología osteoarticular, la osteoporosis y todo esto. ¿Sí? Así que bueno, me parece que la recomendación sobre la leche es consuman las que les guste y tengan estas cuestiones en vista. Sí, bueno, también es muy particular, por eso está bueno ir probando y qué le resulta a cada cuerpo, ¿no? Porque no, acá Betty comenta que ella si come avena termina en una guardia del dolor abdominal que le genera. Exactamente. Eso es, por eso a veces uno recomienda, yo trato de no ser tan absoluto, pero en general yo recomiendo disminuir la verdura de hoja, las frutas, buscando cuál puedan comer, los cereales, las legumbres, ir viendo dentro de eso qué hacer y qué no. Pero hay gente que no tolera los cereales en absoluto. Entonces cada uno, esto es algo muy a medida. Antes el médico les daba una sábana larga y les decía, no coma esto, y si lo come no vuelva. Esa era una medicina de antaño que la verdad que no tenía mucho sentido. Uno se sentía bien habitualmente, claro, si no comía nada, pero era un castigo. Nuestras madres y abuelas han estado así durante años y años. No es la intención. Hay que ser quirúrgico, hay que ir a buscar cuál es el alimento que despierta el síntoma. Y ahí retirarlo y punto. Y el día que lo quiere comer, lo comerá y tomará alguna medicación para contrarrestarlo. Claro. Sonia pregunta si es recomendable incorporar bacterias buenas para mejorar nuestra microbiótica. Se refiere a los jarabes como una vitabiosa, por ejemplo. Sí, se está refiriendo a todo lo que tiene que ver con los probióticos y los prebióticos. A ver, los probióticos son las bacterias buenas y los prebióticos son los alimentos de esas bacterias para hacer un pool bacteriano, una flora intestinal más amigable o menos complicada para los síntomas. La flora, cuando cambia, se puede transformar en una flora muy metanogénica, o sea, generadora de metano, generadora de gas. Entonces uno se distiende, uno tiene gases, ruidos, cólicos. Puede generar una alteración de la motilidad de esa flora aumentada y una disbacteriosis o un sobrecrecimiento bacteriano que se manifiesta por diarrea malabsortiva o por gases, ruidos y cólicos. Y sí, incorporar la enterogermina, el actimel en algún momento, son la enterogermina más, pero el actimel tiene por ahí bajo cantidad, bajo contenido de probióticos. Los probióticos se vio el beneficio en altas dosis, pero bueno, no hay uno que sea la panacea, y la verdad que incorporarlos no está de más. Una vez que uno los incorporó después de un tiempo, se va a dar cuenta si fue efectivo o no, y puede dejarlos tranquilamente. Ninguno es nocivo para la salud. Estaba muteada. Ana María consulta si hay terapias dirigidas a manejar las emociones y mejorar el aparato digestivo. Y son esas que decía, las terapias conductuales,
terapias psicológicas conductuales a veces les enseñan a manejar situaciones puntuales, situaciones muy definidas que generan el síntoma y bueno, a veces de esa manera, después, como les decía, si uno tiene una situación estresante, puntual y definida, corrigiéndola, uno puede mejorar el síntoma digestivo. El caso clarísimo es el que mencionaron al principio, cuando uno se va de vacaciones, corrige la situación de estrés que es el trabajo, o la exposición en la sociedad, o vaya a saber qué dentro de lo que le genera el estrés, pero lo corrige saliendo de su ámbito habitual y relajándose. Entonces, uno puede comer un poco de todo y no tener síntomas. Y la noche es típico, muy típico que los pacientes digan, la noche previa a viajar se volvieron a sentir mal. Y eso es clarísimo, eso refleja una causa-efecto que hay que empezar a ver y para poder corregirlo empezar a tomar conciencia de esto, ¿sí? Sí, a veces ¿Puedo hacer simplemente... una pregunta, Marina? A ver, escuchamos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, sí. perfecto. Sí, yo tuve un audio bastante pobre, ¿no? Le pregunto al doctor, ¿hay alguna relación entre las patologías dispepsia y una diverticulitis, por ejemplo, en lo que hace a sintomatología, digamos, en el organismo? Gracias, José, por tu pregunta. Es interesante. La verdad es que la diverticulitis es una microperforación con infección del tejido circundante, la grasa circundante al colon, y en general es en el colon izquierdo, en la parte inferior izquierda del abdomen. Y la dispepsia es arriba. Ahora bien, en lo que es la patología no hay vínculo. Quizá cuando uno toma los antibióticos para la diverticulitis queda dispéptico después. Y ese puede ser el único vínculo que encuentro entre una patología y la otra. Pero no se vinculan porque son órganos totalmente diferentes. Perfecto, gracias. Bien. Acá justo José estaba preguntando lo mismo. A ver un momentito. Mirta comenta. ¿Querés que deje compartir así Sí. nos vemos? Sí, perfecto, si se ven. Ahí estamos. Bueno, Mirta Bien. comenta que su marido se despierta frecuentemente a medianoche con muchos eructos. Entonces, no tiene otros síntomas de dispepsia. ¿Cuál podría ser la explicación para esto? Bueno, cuando uno tiene los eructos, yo siempre les digo a mis pacientes, los que son mis pacientes, que hay varios, saben esto que yo se los digo. El aire en el estómago puntualmente no se genera, porque todavía el estómago no tiene una flora intestinal que produzca en el contacto con los alimentos, que es muy breve, gas. Entonces el aire que está en el estómago se deglute, se ingiere, hablando, fumando, comiendo fragmentos grandes, entonces uno traga grandes porciones de aire, o durmiendo. ¿Por qué durmiendo? Porque uno cuando duerme relaja un montón de musculatura de la laringe o faringe y lo que hace es desde roncar hasta tragar aire, inflarse y después empezar a eructar de una manera rara, que uno dice, ¿qué me pasó? Bueno, lo primero que hay que hacer es corregir la forma de comer, cortar con los dientes del tenedor, ¿sí? Los dientes del tenedor para eso están, para cortar, que es la premolienda, moler masticando, que es la molienda secundaria, y el estómago después con su musculatura y con su ácido, lo que hace es simplemente moler, batir, 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 moler para pasar pequeños fragmentos por el píloro. Entonces, eso va a hacerse sentir mucho mejor desde lo que es la tolerancia digestiva, la recepción digestiva del alimento, y cuando uno traga, no traga grandes porciones de aire, entonces va a eructar mucho menos. Sentarse a comer, tomarse el tiempo de comer, comer tranquilo, atender lo que uno hace en vez de estar mirando otra cosa en donde uno come y traga y no se da cuenta de lo que hace. Son todas
el primer paso es el reaseguro de la alimentación, de la forma de la alimentación. Y después vendrá el tema de la calidad de la alimentación, como dije, separar esto de aquello por los distintos síntomas. Pero si puntualmente son los eructos, lo primero que hay que hacer es eso. Después, atender a cuál es la cuestión que los genera. El que fuma o toma mate de bombilla y se siente distendido y eructa después de tomarlo, y bueno, probablemente sea eso, que pase infusiones bebibles. El que enseña a las maestras que eructan, hablan todo el día y tragan aire, y puede pasar. Los cantantes tienen una cantidad de eructos enorme, es una cuestión profesional y es un padecimiento profesional. Les digo porque tengo pacientes que son cantantes y sufren esto. Y después verificar de noche el tema de cómo dormimos. Si roncamos, si no roncamos, cómo respiramos, si respiramos por la boca, si tragamos mucho aire. Y bueno, quizás haciendo alguna consulta con un neumonólogo en ese sentido nos resuelva el tema si no hay otra explicación. Sí, son casos muy particulares también. Claro. Bueno, otra participante comenta pregunta, ¿para la dispepsia pueden ayudar los complementos de aminoácidos previo a las comidas? Y segundo, si ayudan los medicamentos hepáticos, como, no sé, Bawepat, por ejemplo. Bueno, muy buenas las dos preguntas. La primera, los aminoácidos no, y ahí entramos en qué contienen los aminoácidos. No influyen en la dispepsia, al contrario, son el sustrato de las bacterias, un suplemento que uno da, y en general esos suplementos vienen en medios como leche o como chocolatados o con algún hidrato de carbono que fermenta y empeoran. Entonces, yo como dentro de todo comidas sanas que no generan dispepsia, pero tomo esto antes, que es un suplemento vitamínico, un suplemento de aminoácidos. Y a veces el medio que lo trae genera mucha distensión y gases. Entonces, no, yo no lo recomiendo, pero es fácil. Uno si piensa que es eso, lo saca y una vez que lo excluye debería mejorar. Y si lo toma y no aparece el síntoma, es una prueba terapéutica que no influiría. Y lo otro, el Bagopat o todas las drogas hepáticas, en general están hechas a base de alcachofa. Véanlo, eso es así. La patalgina, el Bagopat, el chofitol. ¿Por qué tienen eso? Son bien amargos porque generan una mejor acomodación del estómago, no del hígado, no son hepáticas. Generan una mejor expulsión de bilis de la vesícula biliar hacia el tubo digestivo. Al hígado no le hacen nada, pero acomodan el estómago y uno siente mejor el vaciamiento gástrico y percibe mejor cómo es el post-comer. Entonces toma una patalgina o un Bagopat o un chofitol y se siente muy bien o mucho mejor, y es por eso, porque son hierbas que generan estimulan el vaciamiento gástrico y lo mejoran. Y en eso radica la dispepsia, en el vaciamiento y la acomodación gástrica. Problemas en eso. María Cristina pregunta si los yogures con frutas son recomendables. Depende de lo que percibas como dispepsia. Si tenés una dispepsia que es más bien, si es como de tipo reflujo, de acidez, el yogur tiene un suero siempre ácido. Entonces con cuidado. Y si uno se distiende, los lácteos líquidos y las frutas a veces no son lo mejor para tomar. Yo creería que no, hay que probarlo y hay que verificarlo, porque es muy difícil recomendar un alimento tan sano en algún sentido y tan inocuo, pero la verdad es que si uno se vive hinchando y generando gases, yo lo desaconsejaría. ¿Sí? Bien. Otra consulta. El tema cuando una persona tiene muchos gases remanentes, ¿eso puede generar a producir una dispepsia? No, es algo como parte de la dispepsia, como un síntoma acompañante. En algún momento decíamos que cuando son la evacuación de los gases, habla del colon, pero la generación de ruidos y de distensión, que uno lo asume como gases a eso, es la dispepsia, es un síntoma acompañante de la dispepsia. Entonces,
todos los factores que los desarrollan, como dijimos, algunas semillas, algunas frutas que tienen alto contenido de fructosa y alto contenido de ollejos, las hojas que tienen alto contenido de celulosa. Algo que no dije es que la celulosa no es digerible para el ser humano. Su presencia estimula todos los síntomas digestivos, la expulsión, el que tiene diarrea la empeora, el que se hincha lo empeoran porque estimula la motilidad digestiva. Entonces hay que tener cuidado con la incorporación de grandes cantidades de hojas o de ollejos, por la fructosa y por el ollejo en las frutas, y de las hojas por la celulosa exclusivamente. Así que tengamos cuidado con eso. El manejo siempre es probar, ver cómo reacciona el cuerpo a eso. Como les decía, zanahoria y tomate y a veces una lechuga mantecosa no produce ningún problema, pero grandes tartas o un jugo de naranja le van a generar grandes síntomas. Entonces, ir probando y viendo qué es lo que mejor le cae. Mariela, ella tiene hipotiroidismo y probablemente una distensión abdominal y sobrepeso. ¿Recomendás que haga una consulta gastroenterológica? Sí, a ver, el hipotiroidismo es una causa de un mal manejo de la energía, porque la hormona tiroidea maneja fundamentalmente el consumo de energía. Entonces, a veces cuando uno tiene hipotiroidismo, tiene sobrepeso acompañante, tiene colesterol alto acompañante, sufre el frío, no tiene mucha energía, decaimiento cuando uno no está medicado en una dosis adecuada, pero aún así se acompaña de aumento de peso. Lo que digo es, si disminuyendo el peso con algún esfuerzo dietario, ponerse en un plan dietario con una nutricionista, uno no siente mejoría, tiene que hacer la consulta, obviamente, con un gastro o con un clínico para ver si no hay una patología orgánica o al menos un síntoma de alarma, ¿sí? Analina consulta si se pueden tomar gotas laxantes para mover el intestino y cuánto sería el tiempo, cuántas veces por semana deberíamos mover el intestino. Mira, eso es parte del tratamiento de la constipación, no tiene que ver con la dispepsia, pero el tratamiento de la constipación en general no es recomendable los laxantes irritantes, que asumo que las gotas son del Rapilax o de alguna de esas, del Dulcolax, gotas laxantes, y que son irritantes. No es lo más recomendable, y uno debería evacuar cada 3 días, por lo menos, o sea, hasta cada 3 días es normal. Salvo que uno evacúe cada 2 días y tenga muchos síntomas, que evacúe muy duro, seco, con dolor. Entonces no es normal ni siquiera cada un día evacuar así. Pero si evacúa en forma normal, asintomático, cada 3 días es normal perfectamente. O sea, evacuar 2 veces por semana sería una forma normal en algún sentido de evacuar. Perfecto. Beatriz pregunta, una persona diabética tratada con metformina, ¿cómo se tiene que manejar con la dispepsia? Bueno, cuando aparece la dispepsia en los diabéticos que están tratados con metformina, en general aparece después de 2 o 3 años de consumirla. No es un evento adverso inmediato. A veces sí, uno la toma y tiene diarreas o cólicos, pero a veces empiezan con dolores, ruidos, diarrea o alteraciones del tubo digestivo del intestino delgado en realidad, y a veces colónicas también. Entonces tiene que hacer una consulta, pero lo fundamental ahí es cuando uno tiene diabético y toma metformina, o tiene síntomas dispépticos, o tiene diarrea, síntomas colónicos, tiene que venir al gastro porque hay otras causas de dispepsia o de diarrea en un diabético, como es el sobrecrecimiento de bacterias, porque tienen una alteración en la motilidad digestiva, crecen más las bacterias y producen síntomas orgánicos de dispepsia, y hay que tratar el sobrecrecimiento o sacar la metformina, pero eso hay que hacerlo dentro de un ámbito profesional digestivo y en conjunto con multifactorial, con el diabetólogo también. Así que es recomendable, si tiene síntomas dispépticos de diabético y toma metformina, hacer la consulta. Bien.
Uno de los participantes comenta que desde hace 3 años tiene una diarrea nerviosa, que ya probó con un montón de tratamientos, psicoanálisis, biodecodificación, homeopatía, además de los estudios clínicos, ¿no? Y no tiene vesícula, pero bueno, está en una situación complicada en donde no puede salir de la casa un montón de veces. Entonces, Bueno, es tiene una una persona diarrea joven, menor de 40 años, entonces, bueno, quería saber qué otra cosa puede hacer para poder mantener una vida, digamos, más normal. Bueno, lo primero que hay que hacer es verificar que esto no vino después de operarse la vesícula, porque eso se llama diarrea colerética, y es una diarrea porque las sales biliares, que antes estaban refugiadas en la vesícula, y se inyectaban es un detergente la bilis, se inyectaban cuando uno come una ingesta para digerir las grasas de esa ingesta, ahora están permanentemente, como no tenemos vesícula, pasando al tubo digestivo. Cuando las sales biliares llegan al final del intestino delgado, por unos receptores se vuelven a absorber e ir al hígado y volver a la vesícula. Cuando vienen en tanta cantidad cuando nos operamos, en algunos pacientes pasan al colon. Y cuando pasan al colon lo inflaman y tienen una diarrea colerética. Se llama así porque responde a la estimulación de las sales biliares. Entonces, ¿qué hay que hacer? Darle una droga que se llama colestiramina y eso secuestra esas sales biliares, las hace inofensivas para el colon y uno deja de tener la diarrea. Pero lo fundamental de esto, más allá del caso puntual de la diarrea colerética, si es que lo es que cuando uno tiene una diarrea crónica, el origen que sea, tiene que consultar y hay que evaluarla en un consultorio de gastro, porque puede estar originado en una patología orgánica, desde la enfermedad celíaca, el hipertiroidismo, un tumor de colon. No creo que sea el caso en una persona joven, no es lo primero que uno piensa, pero tenemos que buscar todas las patologías orgánicas que lo generen. Entonces, después de eso, pasar y darle el tratamiento a las situaciones que la pueden estar generando, sobrecrecimientos bacterianos en los diabéticos, colestiramina a los operados de vesícula, etc. Y después de eso sí pasar a las terapias alternativas o las terapias psicosociales, las terapias psicológicas, hay un montón de cosas para hacer, pero bueno, hay que evaluarlo en profundidad. Esa es la... Comenta que ya todo eso fue descartado con los estudios, como que eso ya fue todo visto. Bien, Entonces, colestiramina es lo primero que tiene que ingerir, pero en realidad hay que verlo en consultorio, claro, porque esto requiere una evaluación exhaustiva y, como digo, a veces es un intestino irritable y nada más que eso, que se manifiesta por diarrea. Y si no tiene vínculo con la operación, ahí estaba diciendo algo de cuando se operó, si no tiene un vínculo con la cirugía y lo trae desde chico, por ejemplo, es un intestino irritable que se manifiesta por diarrea. Y simplemente tiene estudios normales, no tiene vínculo con la operación y es una diarrea por hipermotilidad del tubo digestivo, hipermotilidad de propulsión, intestino irritable. Hay que darle tratamiento desde lo que es antiespasmódicos hasta loperamida y hasta antidepresivos. O sea, podemos ir en un espectro gigante. La verdad que algunos pacientes son muy complejos de tratar, pero bueno, hay que darles tratamiento llegando a las terapias más complicadas, digamos, y más multidisciplinarias. Bien. Rafael, ¿podrías repetir los factores de vómitos frecuentes? Digamos, cuando uno tiene episodios de vómitos frecuentes, no hay una causa digestiva habitual que genere vómitos. Por ejemplo, uno puede tener una forma de evacuar tipo diarreas, sí, obviamente, pero vómitos lo tiene por una patología específica. En general puede ser o por una litiasis vesicular, que es lo que genera dolor, vómitos en el lado derecho del abdomen o en el epigastrio, en el centro. Y son momentos muy agudos que lo llevan a la guardia. El que tuvo un cólico biliar lo sabe, lo puede decir. Termina uno en la guardia con una buscapina, que es lo único que le calma los vómitos y el dolor. A veces son causas centrales, porque el centro de vómito está en el cerebro, entonces uno tiene una migraña
vasomotora, en donde ingiere comidas con conservantes, que tienen, esos conservantes son nitritos, y esos nitritos hacen una vasodilatación cerebral, estimulan esa migraña, y uno termina vomitando y sintiéndose mejor cuando vomita. Pero es porque el centro del vómito en el cerebro se activó y genera todos estos síntomas. Y uno piensa que es el estómago. No, fue la migraña. Entonces, tratando la migraña, resuelve los vómitos. Y después tiene que ver causas mucho más complejas. Tumores de estómago, pero porque uno vomita todos los días. Bulimia. Hay trastornos psiquiátricos muy claros. También cuando uno eructa mucho hay trastornos psiquiátricos que son la aerofagia. Traga aire, traga aire, traga aire. Y bueno, son trastornos psicológicos o cosas que uno tiene que corregir en otro ámbito. Pero eso se determina en el consultorio. No es habitual tener vómitos. El paciente que vomita no es un paciente que tiene una patología funcional, orgánica. El tubo digestivo tiene un flujo con una dirección que es de la boca hacia la evacuación. Lo único que podemos tener en contra del reflujo es el reflujo, en contra es el reflujo, pero el vómito es una reacción, es un arco reflejo mediado por un centro que está en el cerebro, y es difícil que se estimule por una patología digestiva funcional. Entonces, concurran si tienen vómitos frecuentes a verificar qué es lo que está pasando. Bien, bien. ¿Conviene tomar agua o líquidos en medio de las comidas o después? Sí, durante las comidas. Y eso conviene hacerlo para no tragar también tanto aire, como les dije. El estímulo, o sea, el momento en que uno deglute, lo tiene que acompañar para no generarse tanta distensión y eructos con una ingesta de líquido frecuente, y eso mejoraría un poco esta dinámica de ingesta. A ver, a veces uno termina sin eructos, pero muy hinchado, y ingerir tanto líquido le molesta. Bueno, eso lo tiene que saber cada uno en cómo come, pero lo ideal sería que tomen líquido durante las comidas. Hay unas preguntas que son muy particulares y eso siempre es importante que lo vean con su médico, como para evaluar si realmente es así. Estoy tratando de ver a ver si me quedó alguna. Hay algunos agradecimientos para vos, Rafael. A ver si me queda alguna pregunta, estoy tratando de volver a leer, ¿eh? Hablan del consumo de omeprazol a largo plazo. La verdad es que si trae algún problema, el consumo de omeprazol a largo plazo no trae problemas en quien lo tiene que ingerir. La verdad es que hay algunos reportes de bastante mala calidad científica que han producido demencias tempranas o alteraciones en la fijación del calcio, del fósforo, del zinc, por ahí, o malabsorción de hormona tiroides. La verdad es que no hay ninguna situación que contraindique el uso del omeprazol en forma crónica o un derivado del omeprazol si este está indicado. O sea, si hay una patología que lo necesita, lo tiene que hacer. Por ejemplo, el reflujo crónico con un esófago de Barrett, o el reflujo crónico con esofagitis, o con síntomas recurrentes. Tiene que tomarlo el tiempo que lo necesita. Ahora, cuando no lo necesitamos, no tenemos que tomarlo. La protección gástrica porque tomo mucha medicación no es tan cierta. La medicación a la que protege el estómago es de los antiinflamatorios, la aspirina, el diclofenac, el ibuprofeno. El resto no producen daño. Los antihipertensivos, drogas generales que toman por otra patología, no producen daño, no tienen una indicación formal de protección gástrica. Así que eso tienen que reevaluarlo con su médico clínico o su gastro y suspenderlo si no lo necesitan, al omeprazol. Ahora, si lo necesitan, lo pueden tomar en forma crónica. Bien. ¿Algo más, Marina? Bueno, no, me parece que no, que estamos bien con las consultas. Estoy viendo a ver si queda alguno más, pero me parece que fueron respondidas todas.
Sí, Bueno, a ver, yo también miro. me parece que Bueno, fueron respondidas todas. creo que sí. Y tocamos todos los temas, en realidad yo lo hablo con mis pacientes, esto los que me conocen un poco saben que el perfil es ese de la charla habitualmente. Tocamos un poco todos los temas dentro de lo que es el disconfort, el tratamiento y los cuidados que tienen para tomar ustedes dentro de su casa o dentro de su vida diaria. Y después cómo tienen que encarar digamos, acá hay algo muy importante que lo tratamos de manifestar desde el principio, que es cómo tienen que ustedes aceptar los fracasos de los tratamientos, aceptar el no encontrar un diagnóstico y empezar a pensar en todas las alternativas que traen aparejados los síntomas digestivos altos, ¿sí? Entonces, uno tiene que empezar a pensar en que la búsqueda por ahí está más en casa, después de haber hecho una endoscopía, después de haber hecho una ecografía, una tomografía, un análisis de laboratorio, un examen físico y un interrogatorio adecuado. La búsqueda está más en ser ordenados, en probar qué alimentos sí, qué alimentos no, qué produce cada alimento en cada uno, me produce reflujo, me produce distensión, me produce gases. Entonces empezar a ordenarse en ese sentido y uno ahí puede tomar una dimensión de qué es lo que está pasando. Si es una dispepsia funcional, yo he visto muchos pacientes que terminan recurriendo a distintos médicos, a distintos gastroenterólogos, haciéndose una multiplicidad de exámenes y estudios con anestesia, poniéndose hasta en riesgo, y no tiene mucho sentido. Cuando uno hace estudios adecuados en una forma adecuada, creo que se cierra ese círculo de decir, bueno, es funcional, sigamos por acá. Si hay alguna duda, se consulta nuevamente, se lo plantea y creo que en algún momento uno cierra el círculo y dice, bueno, mira, esto la verdad es que es bien funcional, enfócate en esto, en esto y en esto y toma esta medicación o amplía el espectro de tratamiento. Pero ya la búsqueda creo que es inicial, es rápida. Así que bueno, me parece que es lo que tienen que hacer. Bien. Rafael, están consultando por un medicamento QG5. ¿Es efectivo? ¿Qué opinas? Yo la verdad que el QG5 lo conozco poco y nada. A ver, en realidad son terapias un poco más alternativas. Creo que también tiene este tipo de drogas ¿cómo se llama? Que traen acomodación en el estómago y a uno lo hacen sentir un poco mejor. Como les decía, uno lo que tiene que hacer es tomarlo y, consultar siempre al médico. Tienen algunos prokinéticos, algunas bacterias, tienen, como les decía antes, probióticos, prebióticos, todo este tipo de medicaciones nuevas, el QG5, el anterogermina, hay muchas medicaciones en este sentido. La verdad es que si están aprobados por ANMAT, como son estos que salen en publicidades en general, uno no debería desconfiar, consulten, y lo que hay que hacer es tomarlos por recomendación médica y ver si le modifica o no algún síntoma digestivo. La verdad es que yo los uso muy poco. Algunos probióticos los uso, la enterogermina, algunos han tomado kefir, el kefir ha sido efectivo para algunos y ha sido altamente sintomático para otros, se han hinchado a partir de eso. Por eso hay que ir con cuidado, tomar estas medicaciones que son de venta libre y si les producen un efecto que no es el esperado, separarlos totalmente. Si los mejoran, no está mal porque están aprobados, como digo, por ANMAT, son medicaciones de venta farmacéutica y venta libre. Para ser de venta libre tienen una regulación también, así que no hay problema. Consulten, tráiganlo a la consulta, lo vemos. El QG5 creo que es Sidium, creo que es un probiótico. Hay, como les digo, hay otros que hay que ir viéndolos uno por uno, hay miles.
y hay miles en las dietéticas de aportes para sentirse mejor, para aumentar las defensas, para aumentar las defensas intestinales, que es lo primero, que es la flora en realidad. Entonces, todo eso hay que ir tomándolo con calma, con cautela, consultar. Si no hay si el médico, que puedo ser yo, le digo, mira, yo la verdad que no me vinculo con esa medicación porque no la conozco, no son medicaciones, son alimentos o son suplementos dietarios, por ahí consultar a una nutricionista, y si no, tomarlos y hacer la prueba. Si yo sé que son cosas que le van a hacer mal, se los voy a decir, tengan cuidado con esto, con esto y con esto. Con el resto pueden probar y pueden ir viéndolo. La verdad que yo no los puedo recomendar porque no los conozco a todos, y recomendar así ampliamente es difícil, ¿no? Hay que evaluarlo uno por uno y bueno, definir qué hacer. Bien, buenísimo. Bueno, Rafael, gracias por aclarar tantas consultas y dudas. Espero que les haya servido a todos como herramientas para mejorar su calidad de vida, ¿no? Eso es lo más importante, y como decía Rafael, consulten a sus médicos, que generalmente todos estos tratamientos son a medida, es prueba y error, ir viendo qué es lo que le resulta a cada uno también. Así que bueno, muchas gracias, Rafael, por estar acá acompañándonos nuevamente, y gracias a todos también por sus Bueno, consultas, que son útiles para todos. yo te vuelvo a agradecer, Marina, les agradezco a todos por estar y por interesarse en definitiva en su salud digestiva y en sus cuidados personales, así que me parece que es una actividad muy win-win, como dicen, muy beneficiosa para todos, para la obra social, para mí y para ustedes, para tener todo un espectro, aunque sea general, de cuidados de parte nuestra. Así que bueno, los felicito y los saludo a todos desde acá. Gracias. Muchas gracias nuevamente, y bueno, muy buenas noches para todos. En breve les voy a mandar el link para que puedan ver la charla. Bueno, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Adiós y gracias. Buenas noches, gracias. Nos vemos. Chau, chau. Adiós, que sigan bien.